Buenos días, mi gente querida. Qué alegría encontrarnos por acá, en este lugar que he pensado tanto para que nos encontremos, para que se encuentren a ustedes mismos, para que le puedan empezar a dar luz a todas esas cosas que aún están en sombra y que nos van a ayudar a evolucionar y a encontrar nuestra mejor versión. Aquí les voy a compartir todo lo que yo he aprendido, lo que a mí me ha ayudado y juntos iremos descubriendo todas las herramientas necesarias para continuar con la evolución y volvernos estas personas saludables que estamos buscando ser. Mi deseo y mi misión es encender la llama que te inspire a vos mismo a encontrar tu mejor versión. Así que vamos, dale. El capítulo de hoy se llama ¿Quién sos? Y de alguna manera es porque quiero que este podcast y en principio este primer capítulo sea el disparador para que empecemos a crear esa mejor versión. Muchas veces ocurre que cuando nos preguntan o nos preguntamos a nosotros mismos quién soy, la respuesta la asociamos a la profesión o a lo que nos dedicamos. En mi caso, por ejemplo, la primera vez que me preguntaron, me quedé en blanco, me quedé descolocada totalmente, porque lo primero que se me vino a la cabeza fue decir soy bioquímica. Pero en el momento en que lo dije, me quedé como vacía, como que me había faltado, porque no es solamente lo que me define ser bioquímica. De hecho, creo que es una de las cosas que menos lo hace, la que menos me define. Soy mucho más que una bioquímica. Y después le pregunté a mi coach si estaba bien lo que yo había pensado, ¿viste? Y ella me dice, sí, exactamente, a eso apuntábamos con la pregunta, que uno se pueda empezar a preguntar quién sos, ¿no? Entonces, bueno, elegí justamente este tema, como les decía, en primer lugar, porque les quiero contar que mi misión es acompañar personas a sanar, a conocerse, a encontrarse con su mejor versión. Y para eso necesito que al menos te cuestiones quién sos y si estás siendo quien deseas ser. Recién después de esto podemos empezar a diseñar la mejor versión de uno mismo, la versión 2.5. Y ojo, que esto no es inmutable, todos los días podemos recalcular y agregarle algo nuevo a esa versión que nosotros queremos, como por ejemplo pasa en los autos. Vieron que existen los modelos del auto que viene en base, en Comfort Line, en High, bueno, distintas versiones que en definitiva son el mismo auto que le han ido agregando cositas. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo con nuestra versión 2.5, ir transformándola de la base a la Comfort Line, a la versión full, a la que sea, cuando le vamos agregando cosas que queremos incorporar a esta versión que estamos diseñando de nosotros mismos. Otro de los motivos por el que el capítulo de hoy se llama ¿Quién sos? Es porque también quiero contarles un poquito quién soy yo, para que poco a poco vayan dándose cuenta de qué va este podcast. Bueno, soy Steffi, soy en primer lugar una mujer libre, empoderada, emprendedora, soy mamá, soy amiga, compañera, hija, hermana, trabajadora, runner, tenista, soy coach, soy bioquímica, me creo influencer y soy una gran abanderada de la alegría. Y ahora podcaster. Toma pavo. Soy un poco de todo esto y mucho más. Pero no me define solo una de estas cosas. Para alguna de ellas soy muy buena y para otras me esfuerzo, pero tal vez soy un poco mediocre. Estoy formándome para ser biodecodificadora, porque cuando de sanar se trata, a mi juego me han llamado. Para llegar a descubrir quién era, quién estaba siendo, quién soy,
Déjenme decirles que tuve que romperme en 1000 pedazos. No fue nada fácil, pero también déjenme contarles que el resultado que yo hoy estoy viviendo es extraordinario, así que vale la pena. O como me gusta mejor decirle, vale la alegría. Bueno, les voy a contar. El primer golpe que me hizo trizas fue la muerte de mi papá. Allí no solo murió él, murió mi versión anterior a esta. No se fue solo él, con él se fueron muchas otras cosas, de las cuales seguramente haré otro capítulo. Pero como bien dicen, cuando muere alguien nace otra vida. Y lo cierto es que nació una nueva Steffi, una que se permitió pensar por sí misma, accionar por sí misma, romper patrones, salirse de los paradigmas. Y en definitiva, fue un viaje de reconocimiento, fue reconstruirme. Se había derrumbado la casita que yo creía conocer. Entonces empecé a construirme de nuevo, con lo que a mí me gustaba, con lo que yo quería, desafiando miradas, desafiando qué dirán, porque hasta ese momento yo hacía, pensaba y decía lo que mi papá me había inculcado o lo que él esperaba de mí. Para los que no me conocen, mi viejo fue un político muy conocido acá en la zona donde yo vivo. Y de repente me sucedió que hasta me permití ponerle a una de mis hijas Eva, con todo lo que eso implicaba. La gente, los más allegados me decían, ay, si tu papá se enterara te tira un ladrillo desde el cielo. Y yo decía, pero bueno, a mí mi papá no me pidió permiso para un montón de cosas. Me reía, pero lo cierto es que era así. Antes yo ni siquiera me permitía pensar por qué era del partido político que era. Sencillamente era de ese partido político, porque si no lo era, mi papá me desheredaba más o menos. Bueno, así fue como fui de a poco rompiendo patrones, algunos casi imperceptibles y otros no tanto. Me fui conociendo. ¿Por qué digo esto? Porque hasta esa edad era prácticamente, como les decía recién, la nena del papi literal. Era todo lo que él esperaba que fuera, porque yo necesitaba ser aceptada, ser querida, ser mirada, reconocida por él. Y ojo que cuando digo a esa edad, no estoy hablando de que era una niñita. Yo tenía 26 años cuando mi papá falleció, no era tan pequeña, pero imagínense que hasta esa edad yo había vivido la vida prácticamente de otra persona. Entonces, cuando él se fue de este plano, me quedé no solo sin su presencia, sino sin saber quién era yo. Me quedé sin referentes. Y ahí comenzó este caminito tan glorioso para mí, que le deseo a todo el mundo, a cada uno de los que escucha. No les deseo la muerte de sus referentes claramente, ni de su padre. Les deseo que tengan al menos una oportunidad de replantearse quiénes son sin los mandatos, sin los juicios, sin los paradigmas que heredamos, sin todas esas creencias limitantes, sin todo lo que espera el resto de ustedes mismos. El segundo gran quiebre que tuve en mi vida fue el nacimiento de mis hijas y la crianza, que aún es mi mayor desafío. Yo le digo que es mi talón de Aquiles, pero porque es donde siempre siento que me falta un poquito. Estoy constantemente intentando ser la mejor, diseñando, replanteándome. Es la área donde les diría que constantemente estoy en la búsqueda de la mejor versión, pero como madre. Un poquito más adelante del capítulo se van a dar cuenta por qué. Bueno, fue un gran quiebre para mí descubrirme siendo mamá, porque me lleva a preguntarme quién soy como mamá. ¿Soy la mamá que quiero ser?
Y desde ahí empiezo a pensar, diseño, acciono para acercarme a esa mamá que me gustaría ser para mis hijas. Incluso me lleva a pensar en la madre que a mí me hubiese gustado tener. Ojo que la etapa de renegar por la que tuve ya la superé. Me llevó años y 1000 años y mucha plata de terapia, pero por suerte ya me liberé de eso y es lo que más paz me ha traído a mi vida. En algún momento voy a hacer un capítulo sobre esto. Bueno, el tercer quiebre que forjó quién soy ahora, quién estoy siendo, fue el divorcio del gordo, de mi marido, mi ex, con quien hoy tengo una relación extraordinaria, una relación que nadie comprende, pero que a todos los integrantes nos resulta hermoso, saludable y sobre todo funcional. Cuando digo que nadie comprende es porque nos llevamos tan bien que al común denominador de las parejas que no sé por qué creen que cuando uno se separa se tiene que transformar en el enemigo, como nosotros no lo somos, salimos de esa normalidad, mal llamada para mí normalidad, pero bueno, eso lo podemos debatir. La cuestión aquí es que cuando me separé de él, de repente me quedé parada y pensando quién soy yo ahora sin esta persona con la que crecí, con la que me crié, con la que aprendí del amor, con la que criamos 3 hijas. Y también déjenme decirles que yo soy consciente de que esta versión anterior mía no era tan sencilla de amar porque literalmente yo estaba rota. Entonces, ¿con quién más iba a descargar todas mis frustraciones y mis necesidades si no era con él? Que en algún momento vamos a hacer también desde mi rol de coach de parejas un podcast de todo lo que nuestra pareja nos refleja. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. La cuestión aquí es que todos estos procesos y otros micro que hubo en el medio sin duda son los que me desarmaron, me rompieron y me transformaron para que luego el coaching los uniera y apareciera esta versión mía que tanto amo. Bueno, cuando se trata de saber quién soy, entramos en un mundo muy profundo. Para quienes vieron la película Intensamente 2, seguramente les haga sentido. Si no la vieron, se las recomiendo a morir. ¿Vieron ese artefacto nuevo que aparece en esta película que tiene como una especie de flor o de mandala? Bueno, ese es el núcleo de creencias con el que venimos nosotros, es prácticamente innato. ¿Se acuerdan que desde ese mandala o desde esa flor, a medida que ella iba teniendo vivencias y creando sus propias creencias, se formaban unos hilos brillantes y tensos que llegaban hasta el final? Bueno, así literal funciona nuestra mente. Desde ahí se forja la identidad, desde pequeños. Esto basado en los valores y en las creencias y los paradigmas y los mandatos que nos inculcan en nuestra casa. Pero tal como se ve en la película, gracias al universo, a Dios o a lo que ustedes crean, estas cosas se pueden modificar. Por supuesto que lleva trabajo, lleva energía, pero todo es modificable. Por eso para nosotros los coaches es tan importante pararnos y decir quién estoy siendo y quién quiero ser, porque desde donde estoy siendo yo puedo transformar mi sistema de creencias para llegar a quién quiero ser, porque muchas veces o la mayoría se trata de eso, de que en función del paradigma y de las creencias donde estoy parada es que no puedo llegar a donde quiero ser. La invitación hoy es a revisar nuestros sistemas de creencias, a revisar nuestros valores fundamentales. Los valores fundamentales
son esas cosas las que uno se mueve naturalmente, las que nos ayudan de alguna manera a poner límites a ciertas cuestiones. Por ejemplo, voy a hacer gráfica con esto. Estefanía Cheli, mis valores fundamentales son 5. Generalmente declaramos 5 valores fundamentales, más allá de que nos movemos dentro de otro montón de valores fundamentales. Está bueno tener 5 que nos ayuden a guiarnos o a pararnos al momento de tomar determinadas decisiones. Ahora les cuento un poquito. Yo, Estefanía Cheli, tengo 5 valores fundamentales que son la alegría, la empatía, la libertad, la amorosidad y el servicio. Si yo me pienso hoy, se me ocurre que nunca los podría cambiar y que mi vida actualmente se alinea al 100% con estos valores. Pero, ¿qué pasaría si yo, teniendo declarado como valor fundamental la libertad, tuviera una pareja, como la llamamos hoy, una pareja tóxica, que no me dejara o que no le gustara o que no estuviera de acuerdo con que yo salga con mis amigas? En el caso en que yo le permitiera eso y dejara de salir con mis amigas, estaría siendo incoherente con el valor que tengo declarado, ¿se entiende? O poniéndolo de otro lado, si la tóxica fuese yo y no lo dejara a él, o le armara un escándalo cada vez que saliera con sus amigos. Habría una cuestión de incoherencia. Eso hasta de alguna manera, cuando uno lo tiene declarado, se siente en el cuerpo, ¿sí? Por eso es tan importante, me resulta a mí indispensable hablar de los valores fundamentales para saber quién estoy siendo y para poder diseñar quién quiero ser. Porque, por ejemplo, en mi relación anterior, si había alguien tóxico en esta vida, era yo. Me reconozco al 100 ahí, pero como yo decidí y elegí que la libertad, o sea, yo pregonaba libertad, pero claramente no estaba permitiéndole al otro ser libre. Entonces, cuando yo diseñé qué tipo de pareja quería ser, y la libertad es uno de mis valores fundamentales, me puse en coherencia con eso y por lo tanto hoy yo tengo la posibilidad de vivir una relación completamente en libertad. Pero si yo no hubiese revisado eso, probablemente hubiese vuelto a estar en incoherencia. Y ya que les traigo que uno de mis valores fundamentales es la empatía, no puedo dejar de hablarles de este proceso que ha estado ocurriendo en mi vida, y que en este camino de autoconocimiento, que en mi vida al menos nunca se termina, en esta búsqueda de saber quién soy o quién estoy siendo, también fue clave incorporar a mi vida y dejarme de resistir a la idea de que mi mamá también me habita. Soy un 50% ella. Y, wow, se los cuento ahora y no puedo dejar de impactarme del efecto que estas palabras tienen sobre mí. Me pasa seguido que hasta que no lo nombro o no lo escribo, no se materializa de la misma manera. Por eso es tan importante y sanador escribir y nombrar las cosas. Bueno, me fui por las ramas. Algún día hablaré del poder de las palabras. Me pasé una vida, y aún lo hago, siendo la pupita. ¿Por qué? Porque a mi papá le dicen o le decían pupa. Siempre fui muy parecida a él físicamente y también en las ideas, porque como les decía antes, no me permitía ser otra cosa. Motivo por el cual mis familiares me apodaron pupita, pupeta, pupi. Y yo, que sonrío cuando lo pienso, ser como mi papá era ser todo lo que estaba bien. Eso si lo dice una Estefi de 8 años, de 10, incluso de 20 y tantos. Pero el problema surge cuando ser la pupita no incluye ser solamente lo bueno o lo que yo admiraba de él. Ser como mi papá también traía aparejado
otras tantas cosas que estaban en la sombra y que por lo tanto yo no las quería ver. Ser como mi papá también traía aparejado ser estricta, rígida mentalmente, muy poco demostrativa, ser infiel, ser de pocas palabras. Y claro, eso ya no me gusta tanto. Entonces tuve que incorporar a mi mamá. Incorporar a mi mamá fue ponerme en coherencia con la empatía, chicos. O sea, wow, yo pienso en todas las cosas que mi mamá soportó, y digo soportó porque hoy nos encanta hablar de que ella eligió, pero hace 40 años atrás no sé si se elegía tanto desde la libertad, sino más bien desde la necesidad. Así que de repente cuando incorporé a mi mamá fue empezar a verme en fotos parecidas, verme ahí, y les soy sincera, me causaba como ¡ay, qué horror, Dios mío! Porque durante muchos años creí que mi misión en esta vida era ser mamá pura y exclusivamente para no ser parecida a ella. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Saben por qué yo soy tan exigente como mamá, como les decía antes? Porque todo el tiempo he estado queriendo distinguirme de mi mamá. Y sin embargo, lo más gracioso es que no se pueden imaginar la cantidad de veces que me veo ahí siendo ella, con las mismas palabras, diciendo, haciendo y gritando igual que ella. Entonces, incorporar a mi mamá era un trabajo similar y a la vez opuesto al de mi papá. Aceptarlo a él en mi vida nunca me resultó trabajoso, si básicamente ya era como él quería. Todo el mundo me lo decía, pero claro, la primera vez que me quise diferenciar de él fue justamente cuando murió. Todas las personas me decían, tranqui, vas a estar bien si vos sos fuerte como él. What the fuck, pero si yo no quería ser fuerte en ese momento, lo único que yo quería era tirarme al piso y llorar a los gritos. Y bueno, en cambio incorporar a mi mamá fue y está siendo difícil porque me pasé una vida resistiéndome a eso, queriéndome diferenciar. Y ahora tener que decirle a mi inconsciente, che, pará, si en realidad incorporarla y saberme como ella no es solo lo malo, es todo lo bueno también. Es incorporar su fortaleza, su modo de ser pulpo para todo, incorporar sus luces, que las hay, claro que las hay. Fue verme ahí como ella, haciendo todo sin ser reconocida. Fue ver su dolor, que también es el mío. Fue verla postergada atrás. Fue verla tras bambalinas y que nadie supiera que estaba ahí, o al menos nadie lo hiciera visible. ¿Cómo no me voy a parecer a ella? Si mientras más me reviso, más me veo. Y entonces esa soy. También soy esa Nadia que se frustra, que grita, que le duele, que necesita el reconocimiento. Es parte de mi identidad. Soy la Steffi fuerte, pero no solo por lo que heredé de mi papá, también por lo que me enseñó ella. Y se me quiebra la voz cuando lo reconozco en este momento. Soy la mamá pulpo, pero trato de no postergarme más porque eso también me lo enseñó ella. Soy protagonista en mi vida porque la vi a ella siendo víctima y no quise eso para mi vida. Así que si llegaste hasta acá, déjame decirte que siempre que tocas fondo sirve para tomar impulso y salir a flote. Confía en los procesos y confía en vos. Si seguís acá, te quiero decir que el hecho de que estés escuchando este podcast es el primer paso para incomodarte, es la señal que hay algo en vos que te dice que querés conocer tu mejor versión. Y me despido con esta frase de Heráclito que dice: ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces.
porque ni el hombre ni el agua son los mismos. Cuestionate, preguntate, salí de la zona de confort para que aquellos que creían conocerte lo tengan que hacer de nuevo. Ahora sí, te pido que si te gustó, me lo hagas saber, me mandes un mensaje a Steffi Cheli Coach, me sigas en mis redes y se lo compartas a todas las personas que crees que le pueda servir, en las que pensaste mientras escuchabas esto. Gracias por estar ahí y por llegar hasta acá. Hasta el próximo capítulo.